La trama de corrupción Coldo está estremeciendo España y tanto así que tiene implicaciones el mismo presidente de esa nación, Pedro Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, y tiene serias ramificaciones en República Dominicana. El caso es complejísimo, ya lo hemos abordado en otras ocasiones. Vamos a conversar sobre el mismo y sobre otro, digamos, varios contextos sobre esta trama que incluye a Venezuela, República Dominicana y por supuesto España, con nuestro amigo, el jurista, presidente de Ciudadanos contra la Corrupción, Remberto Pichardo. ¿Qué pasó recientemente y qué se dio a conocer en esta semana que atañe a República Dominicana, en este caso Coldo, donde se compraron mascarillas usando nuestro país y las mascarillas y la forma en que se usó y las comisiones que se obtuvieron de las mismas rondan la operación unos 50 millones de dólares? Bueno, que trascendió una reunión en abril de 2021 del presidente Luis Abinader con el mismísimo Pedro Sánchez y donde los implicados en la trama, Coldo García, le habla, por ejemplo, al comisionista Víctor de Aldama y le dice: el presidente de República Dominicana se va a reunir con el número uno. Sería bueno que el ministro de Transportación, que también está implicado en la trama, por supuesto, muy clave ahí, José Luis Ábalos, sería bueno que el ministro, no el jefe de nosotros, lo vea. O sea, que hablara con Luis Abinader. Sería bueno que hablara con él. Eso trascendió en los medios españoles, en República Dominicana. Eso, por supuesto, que no se abordó. Se hizo más o menos viral en las redes sociales. No fue tampoco algo tan difundido. Pero lo hablamos aquí en la semana, en la Quinta Pata. Pero ahora vamos a hablar, como decía al principio, con Remberto Pichardo, de esa conexión histórica que existe entre el PSOE, PRD, PRM, Venezuela, República Dominicana, España. ¿Por qué? Por supuesto, Venezuela actualmente tiene seria implicación en este caso, sobre todo sonando mucho la actual vicepresidenta Delcy Rodríguez. Disculpe el contexto, pero hay que explicarlo así, Remberto. No es que es así, es que es complicado. O sea, si tú no mueves a través del tiempo el desarrollo de esa relación, no te vas a dar cuenta de qué es lo que sucede y tú piensas que estás viendo cosas por separado. Exacto. Y lo que se está viendo en realidad son varios tipos de mecanismos, si se quiere, para adquirir fondos, sean estos legales o ilegales, de una sola estructura. Entonces tendríamos que hablar para eso del IS, eso es la Internacional Socialista. Y para que la gente entienda lo que es eso, es una estructura que nace a partir, para que se tenga la idea de lo vieja que es, a partir de la revolución industrial en el Reino Unido. Acuérdate que se arma un problema social entre esas personas que pasaron de negocios prácticamente rurales y de una economía bastante rural a una industrialización, metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces ahí pasa el campesino a ser un obrero y hay un conflicto inmediato. Bueno, pues desde ese entonces, de que se empezó a hablar de socialismo dentro de ese esquema, bueno, pues todos los países que sufrieron ese conflicto a raíz de su industrialización, que se expandió a Europa, etcétera, etcétera, bueno, pues surgió un nicho, si se quiere, de ese pugilato de parte del obrero de carácter social e hizo que naciera de entre ellos en Europa una estructura, porque empezaron a juntarse. Tenían el mismo problema, o sea, los obreros del industrial francés tenían el mismo problema que el obrero del industrial inglés, que el obrero del industrial alemán, que el obrero del industrial italiano y el obrero del industrial español. Entonces, los muchachos empiezan a juntarse y de ahí nace toda una estructura. Oye, del tiempo que estamos hablando. Imagínate tú el desarrollo, porque a medida que se iba expandiendo la revolución industrial, pues también se iban expandiendo ellos. Porque ellos se presentaban, y en realidad sí lo eran, como el representante de la clase obrera. Ya tú tienes un grupo de personas o varios grupos de personas con un enemigo común, con un interés común, cruzando fronteras para juntarse. Obviamente eso fue mutando a través del tiempo, pasaron la Segunda Guerra Mundial, se fue estructurando. Para que tú tengas una idea, estamos hablando de algo que, a pesar de que poca gente lo conoce, podría competir con la ONU o con la OEA sin ningún problema.
pero estos son más operativos, porque estos son más en el lugar. Mira, cuando nosotros estábamos en Francia en el año 2001, yo conocí a un muchacho que era el que hacía el reclutamiento para la Internacional Socialista en París, Francia. Y yo te puedo decir a ti que el nivel de preparación del muchacho y la técnica de reclutamiento que demostraba, porque yo la veía, era sumamente avanzada. O sea, él sabía con quién hablar y inclusive recién designado, ellos te exigen a tu una cuota económica y la gente la paga. Ahora imagínate ese mecanismo a nivel mundial, el poder que tienen esas personas, tienen escuelas de formación. Bueno, podemos hablar de lo que era el antiguo PLD aquí, el círculo de estudio, pero algo mucho más acabado, mucho más avanzado. Y más pragmático, supongo. Sí. Más adaptable a los tiempos. Sí, claro. Sí, porque es que lo de ellos inicia con esa clase de muchachos. Ellos están ahí. Ellos son básicamente, si tuviéramos en un país musulmán, el imán. Exacto. ¿Entiendes? Porque nosotros no tenemos una cercanía religiosa. Te estoy poniendo un ejemplo de lo adentrado dentro de cada nicho obrero o de cualquier tipo de conflicto que se encuentran estas personas. Tú estás hablando de estructuras que han financiado movimientos de toda índole, de pacífico hasta violento, en toda parte del mundo, por parte de la parte socialista, valga la redundancia. Y tienen un poder tan grande que cuando tú tienes países que el presidente pertenece a esa estructura, se puede decir que el país o la estructura estatal pertenece a esa estructura, porque ellos son presidentes aquí, pero tienen un jefe en la Internacional Socialista y ese jefe tiene un jefe, que es una estructura superior. Pero el alcance... Tú estás describiendo una logia. No es una logia, porque parece más en principio parecía un partido político enorme a nivel mundial, pero hoy en día parece más una empresa. Es una empresa, es una corporación. Lo que está describiendo ahí es una corporación, porque socialismo era el inicio, ¿no? Era la revolución industrial y tenían causas, y tú puedes decir que hasta elogioso podría ser el asunto. El tema es que estos socialistas Maracayo han evolucionado, si se quiere, si el término se dice evolucionar, o digamos se han adaptado a una forma tal que es un capítulo engañoso para mucha gente de esta estructura liberal económica. Bueno, son el brazo amigable de la estructura liberal económica. Son ellos los que identifican en un extremo ponerse en el centro. Sí, porque que ya tú no tienes dentro de la estructura económica actual. Porque, por ejemplo, todo lo que tú haces necesita de fondos. Si tú vas a financiar como lo hicieron la parte socialista del conflicto en Colombia, entonces si llegamos al nivel de armas, pues necesitamos comprar armas, municiones, pertrechos, combustible, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente hay una parte empresarial que es la que maneja dinero, por más carácter social que tú tengas. Yo te puedo poner el ejemplo de China. China es comunista hacia su adentro, pero siempre para negociar con el resto de los países tiene que ser capitalista porque es un intercambio de valores. Exactamente. Por producto. Exactamente. Entonces, por más que tú quieras vender una ideología, al final tú vas para haciendo lo que los otros hacen para abastecerte. Lamentablemente es insoslayable a menos que tú seas capaz de proveerte de todo lo que tú necesitas. Y hasta donde yo sé, eso no existe. No, eso no existe. Entonces, tienen que interactuar con un sistema capitalista porque es el 90% del globo terráqueo. De ahí nace su relación con aquellas personas que tienen, perdón, emprendimientos económicos, son empresarios, son banqueros, son personas, inclusive, te puedo poner el ejemplo de Al Qaeda. Osama Bin Laden era rico. Ingeniero. Muy buen ingeniero, dicho sea de paso. De buena familia. Sin embargo, de buena familia. Hacía negocio a nivel de petróleo con los mismos Bush. Claro. Que son petroleros del sur de Estados Unidos. Los hermanos de Bin Laden tenían negocio petrolero exactamente con los mismos Bush y se decían que tenían acciones en el, ¿cómo se llama esto? En la Reserva Federal. O sea, de las acciones de los árabes. Estaba de la familia Bin Laden, multimillonarios. Sí, porque al que se le coge con meterse a musulmán extremista es a Bin Laden. Pero ya él era un empresario. Ahora, si tú lo ves a la inversa, tú tienes que un gran capital ingresa a la fila del extremismo islámico.
Exactamente. ¿Entiendes? Pues de la misma manera tú tienes grupos de inversionistas, empresarios que se interesan o interactúan con lo que es el nicho de poder político del Internacional Socialista y pasan a ser miembros. Es un mercado internacional. Así, tú tienes una evolución. Pero ¿qué más tú tienes? Tú tienes movimiento económico transnacional. ¿Qué quiere decir eso? Tú tienes el dueño de un banco de República Dominicana. Tú tienes un productor en España. Y ese productor necesita mover capital a un lugar que no sea España para poder hacer negocio con Venezuela. Vamos a ponerlo en el esquema de la prohibición posterior al 2015 que tenía el gobierno y las empresas venezolanas. Tú no haces negocio directamente, tú pones un hub o un satélite aquí con un socio en República Dominicana, que es el que coge tu producto y se lo vende a Venezuela, y de ahí cobra el dominicano y te manda el dinero a ti, para ponerte un ejemplo simple. Ahora, imagínate el mismo esquema a nivel mundial. No tiene límite porque ellos tienen gente donde sea. Y el problema de eso es que como tienen gente donde sea, no obstante tú no seas miembro, tú no seas un gobierno o parte de un partido político que ascienda al gobierno, miembro de ellos tienen la capacidad de hacerte a ti cumplir con sus condiciones. Vamos al mismo ejemplo de Venezuela. Venezuela durante los gobiernos de Leonel Fernández era uno de los grandes suplidores de combustible de República Dominicana. Petrocaribe. Exactamente. Imagínate tú que la Internacional Socialista, que tiene una gran influencia en Venezuela, quiera algo del gobierno dominicano y que el gobierno dominicano de un partido que no es miembro de ellos le diga que no. ¿Qué tú crees que hacen? Llaman a su socio en Venezuela y dicen, retrásale los cargamentos de combustible allá, las exportaciones, por favor. Obviamente, tú que eres que estás recibiendo el embate, sabes por qué vino. Entonces tú lo llamas y lo complaces. Ese es el poder que tiene una estructura de ese nivel. Ahora imagínate tú que tú tienes dentro de esa estructura un grupo bastante cerrado de ella, que era la unión que tenían Carlos Andrés Pérez con Felipe González y el grupo de José Francisco Peña Gómez y el PRD, que no podemos excluir a Salvador Jorge Blanco de ese grupo. El mismo Luis Abinader y José Rafael Abinader salen en la foto de la reunión que tuvo el Internacional Socialista aquí en 1982. Fue en el Hotel Meliá. Y sale José Francisco Peña Gómez en el medio de la mesa, sale Felipe González, sale Carlos de Pérez, hay fotos inclusive del mismo aeropuerto, sale José Rafael Abinader, padre de Luis Abinader en vida en ese momento, y sale Luis Abinader nuevecito de paquete. Wow, en esa foto. Sí. Sí, pero sí. Jovencito, limpiecito, la cara ahí, Sí, sin la hoyito, espinilla. nada. Pero mira, tú solo tienes que buscar la publicación de la presidencia de la República, de la naturalización como dominicano de Felipe González. Y tú vas a ver las expresiones, entre comillas, del mismo Luis Abinader a Felipe González. Y él lo trata de Felipe, amigo de tantos años. ¿Me doy a entender? O sea, no es una persona con el que tiene ni siquiera un distanciamiento emocional porque es una persona que ha estado presente en lo que viene siendo la estructuración del Internacional Socialista para acá, para el Caribe, desde Europa. Wow. Mira, cuando tú te buscas la Internacional Socialista. En Venezuela decían que el padrino de Felipe González era Carlos Andrés Pérez. Iba como una sucesión ahí, ¿no? En España decían lo mismo, pero a la inversa. Te voy a explicar por qué. Durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, si mal no recuerdo, España mandó 3.000 millones de dólares a Venezuela. Sí. Para paliar la situación económica que, la verdad sea dicha, encontró Carlos Andrés Pérez. Y hubo otro tipo de ayudas de esa magnitud. Inclusive se dice que Gustavo Cisneros aumentó drásticamente su fortuna por una serie de negociaciones inmobiliarias que se hicieron en España. Y Gustavo Cisneros, tú no lo puedes desvincular nunca de lo que es el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Claro. O sea, ya hay una interacción entre ellos. Tú tienes que tener en cuenta que cuando llega Felipe González al poder en España en 1982, llegaba aquí al poder Salvador Jorge Blanco, miembro del Internacional Socialista también. O sea,
Exactamente. O sea, ya tú tenías dos presidentes, miembros de un subcapítulo de una organización internacional, ascendiendo al poder, y uno que era expresidente ya, porque el primer turno de gobierno de Carlos Andrés Pérez, que tuvo dos, fue, si mal no recuerdo, 1974, 1979, y luego pasa a ser presidente posterior a esa época, pero ya tú tienes un miembro del Internacional Socialista que tiene o deja una estructura dentro del gobierno venezolano con la cual ningún otro miembro del gobierno puede rivalizar, porque así como Venezuela nos supla a nosotros de algo, pues así mismo se le corta el juego en cualquier otro lugar del mundo que lo supla a ellos. Y ese es un juego de una organización de esta magnitud. Y déjame decirte, esto es público, ¿eh? Ellos tienen su página de internet, ellos tienen sus publicaciones, ellos tienen sus interacciones, ellos tienen su sistema de reclutamiento bastante bien organizado. Si tú quieres pasar a formar parte, tú escribes en internet dónde yo podría acercarme a ustedes y en cada país te van a designar a la persona encargada de eso. Para que tú tengas una idea, la Internacional Socialista en 1998, si mal no recuerdo, ya para las elecciones, ya Leonel Fernández se encontraba en problemas en su primer turno de gobierno. Y ya se estaba hablando de que se iban a usar fondos públicos casi 2 años antes de lo que era el cambio de gobierno, las elecciones donde iba a participar Hipólito Mejía como candidato presidencial por el PRD en ese entonces. Y la Internacional Socialista le mandó una carta pública a Leonel Fernández, diciéndole que ellos entendían que no debería de hacerse con el hermano partido PRD Hipólito un juego de poder, que debe de ganar el mejor, que no se pueden usar fondos públicos, etcétera, etcétera. O sea, es prácticamente una advertencia de una organización internacional a un partido que se encuentra dentro del gobierno de llevar a cabo un certamen limpio. Y la verdad es que parece que cogieron el chucho bastante bien porque resultó Hipólito Mejía ganador. Y no se pudieron hacer esa magnitud de maniobra que se hicieron posteriormente. ¿Y por qué se hacen posteriormente ese tipo de maniobras ilegales sin ningún tipo de freno? Porque Leonel Fernández, entendiendo el poder del Internacional Socialista, lo complació. Ajá, ¿en qué lo complació? En la concesión de Aerodón, por ejemplo. ¿Quiénes son las dos personas que encabezaron la concesión de Aerodón en 1999? Felipe González y Abraham Hasuri. Abraham Hasuri como parte empresarial dominicana, para justificar todo tipo de movimiento de dinero. Pero en realidad, esa concesión se otorga porque José Francisco Peña Gómez, según relatan, se la pidió personalmente a Leonel Fernández, pero no es José Francisco Peña Gómez, pana de Leonel Fernández, que está pidiendo la concesión. Eso explica el poco interés. Es la Internacional Socialista. No, pero miren esto, eso explica el poco interés que puso Leonel Fernández en ese contrato, en el sentido de que, recuerden que él pasa el contrato al Senado, el Senado dominado por el PRD, le hace como 27 observaciones, y Leonel Fernández dice, muy bien, muy bien. Claro. Bien, es que eso de usted, o sea, lo estoy haciendo porque lo que tú me estás explicando, o sea, claro, tengo que hacerlo, eso de ustedes. ¿Tú te acuerdas de la ejecución de Petrocaribe? Ajá. ¿De qué año a qué año fue? Comprende los gobiernos de Leonel también. Entonces tú tienes un nicho del Internacional Socialista en el país que nos está supliendo a nosotros el grueso del combustible, más crédito financiero por ese combustible, ¿eh? Porque inclusive se llegó a hacer permuta para pagar ese crédito que nos dio el gobierno venezolano a nosotros, que era en rubro agrícola, si mal no recuerdo. Inclusive se habló de habichuela. Sí, de habichuela, la habichuela negra, ¿no? Pero, o sea, pero Chávez, el gobierno de Chávez tuvo que ponerse en sintonía también. Pero claro que sí. Pero todavía sigue la conexión. Incluso teniendo diferencias. Porque recuerda que Chávez tuvo un pleito grave con Hipólito Mejía. Claro. Él lo acusó de conspirar en República Dominicana contra su gobierno. Sí, Carlos Andrés Pérez aquí, Gustavo Cisneros vino a vivir aquí, dijo, no, ustedes están conspirando contra mí, pero aún así mantuvo la estructura. Claro. Aún así mantuvo la estructura. Claro, pero de nuevo. Pero no era uno de ellos, ¿ah? Pero es que no importa que tú no seas, ya cuando tú bregas con una estructura de ese alcance, te cortan el agua y la luz donde sea. Claro. Porque los países negocian igual que negocian los particulares, tienen necesidades que les son propias. Entonces, si el miembro de esa estructura que te estaba diciendo a ti de lo que tú necesitas, lo llaman, no, mira, él no se quiere poner en sintonía, córtale el agua y la luz. Simplemente el país dice, no, espérate, mira, que tenemos un retraso en las exportaciones, tú sabes, pero tú tienes un lío armado adentro. Porque el producto no llegó y es una necesidad para ti.
Entonces, tarde o temprano, tú o busca la manera de autoabastecerte o cambia de persona que te está haciendo ese abastecimiento, que a esa escala no es fácil, o tú lo complaces. ¿Qué es lo que sucede? Peña Gómez, ¿cuál era el rol de Peña Gómez en esta organización y su importancia? Yo creo que Peña Gómez fue el que metió al PRD, el Internacional Socialista, de lleno a nivel operativo, porque en realidad, mira, Peña Gómez estudió en Francia, en París, si mal no recuerdo. Me imagino que ahí fue que tuvo el roce con lo que es la estructura operativa del Internacional Socialista. Peña Gómez era sumamente culto, eso es sin ningún tipo de cuestionamiento. Y por eso era que él decía, cuando yo llegue a la presidencia, nosotros vamos a estar bien, porque yo tengo acceso a muchos créditos internacionales. Y los países del Internacional Socialista los respaldaban en esas declaraciones, y era cierto. Porque de la misma manera que Felipe González le mandó 3.000 millones de dólares a Carlos Andrés Pérez. Sí. Si José Francisco Peña Gómez hubiera sido presidente, y no estoy diciendo con esto que iba a ser un buen gobierno, pero la realidad es que así mismo España, bajo el régimen de Felipe González o cualquier miembro del PSOE o como fuere, Del PSOE. iba a mandar esa ayuda a República Dominicana igualito. Porque estamos hablando de un gobierno miembro del Internacional Socialista, que es lo que sucede, por ejemplo, cuando el PRD llegó al poder y cuando el PRM llega al poder ahora con Luis Abinader. O sea, ya ahí no hay ni siquiera que pasar por Go, como decimos lo que hemos jugado en Monopolio, porque ese es miembro directo. Bueno, y decir, qué bueno, ¿qué significa eso? Que puntualizas eso, Remberto. Buen gobierno está por verse, porque con la Internacional Socialista, o sea, el PRD, la sucursal de la Internacional Socialista, PRD, en República Dominicana, vinieron, además de la supuesta libertad de prensa de 1978 y en los gobiernos de Jorge Blanco, también vino el FMI. Sí. O sea, uno conoció al FMI, Sí. y lo pernicioso que ha sido atarse al FMI, lo conocimos en el 84 y nosotros vimos qué fue lo que pasó en el 84. Lo conoció Carlos Andrés Pérez también. Exacto. Final de los 80. Lo conoció Carlos Andrés Pérez, o sea, y lo conoció Venezuela, porque por eso es que llega Hugo Chávez. Hugo Chávez en un accidente de la naturaleza, no cayó de Marte, no fue una roca que cayó así sola. Él es fruto de muchísimas malas acciones y corruptelas a gran escala. Bueno, el PRD aquí en nuestro país, el PRD, eso fue lo que hizo, ¿no? Eso entronizó el PRD, Este mare magnum de préstamos y esta ola terrible la trajo consigo el PRD, la Internacional Socialista. Eso también hay que decirlo. Muy bien. Hablamos entonces de Aerodom. Excelente el dato. Pero hubo más contratos escandalosos, como el de la luz, por ejemplo, el pacto, Unión Fenosa. Unión Fenosa. Otra española. Cuéntanos de eso. Pero imagínate tú, Unión Fenosa tiene su auge en el gobierno de Hipólito Mejía, básicamente, porque cuando se da lo que es el proceso de reforma de la empresa pública que empieza con Leonel Fernández, la estructura ya hecha empieza prácticamente a desmoronarse durante el gobierno de Hipólito Mejía. Pero ya Unión Fenosa había obtenido todos los beneficios habido y por haber, porque inclusive aquí los apagones eran drásticos. Aquí se hablaba de alumbrones, Unión Fenosa tenía la distribución a cargo, cobraba el servicio que nos daba. Ya en un acto de desesperación, el pueblo hubo muertos por los apagones, para que tú tengas una idea clara. Aquí hubo muertos en barrio por protesta por los apagones. Ya no hubo otra que sacar a Unión Fenosa de aquí. Y hubo que pagarle 300 y pico de millones de dólares para que se fueran de aquí. Y estamos hablando del año 2003. Aparte de que se agravó la situación por lo que fue la quiebra de los bancos. Todo el mundo habla de el hoyo de Baninter. Pero fueron 4 bancos que quebraron. Exactamente. Sí. No fue uno, fueron 4. Se enfocaron en Baninter para poder hacer una película y desmembrar todo el activo del Baninter. ¿Qué significa eso? Si Baninter tiene todas las estructuras que producen dinero y nosotros queremos echarle mano a esa estructura y el grupo empresarial de nosotros ya pidió lo que quería, como por ejemplo los Narri y la Delta, tenemos que agarrar y hacer una película bien hecha para poder justificar la entrega a los Narri de la Delta. Te estoy poniendo uno de los bienes. Ahí hay emisoras,
Hay todo tipo de bienes que tenía el Baninter porque todo el mundo, la verdad sea dicha, fue a buscar préstamo donde Ramoncito. Claro. Porque el que tenía la mejor tasa era él. Así de simple. Bueno, Manuel Grullón tuvo una guerra abierta con él. Digo, Alejandro Pero yo me Grullón. acuerdo con las tarjetas de crédito, que era una tasa como 3 veces menor a 2.98, una cosa así, una locura. Exactamente. Entonces todo el mundo fue a buscar su préstamo y lamentablemente perdieron su bienes. Hasta ahí, en buena ley lo perdieron, porque una cosa es que se coge el dinero de los rantes que tú depositas y otra cosa es que tú hagas un préstamo con un banco y tú lo pierdas. Si ellos hubieran hecho algún tipo de maniobra legal en contra de ese empresariado, tú puedes estar seguro que se hubiera armado un pleito judicial. Como lo que se vieron como Ricardín Hernández y los Perello, eso era una guerra abierta, eso era una novela entre dos empresarios que se estaban matando y eso no pasó con Baninter. O sea que perdieron su bien ante el banco en buena ley. Sin embargo, cuando se desmembra el Baninter, cada uno de esos grupos económicos le echó mano al aparato que tenía en cada renglón el banco. Fue más escandaloso. Fue más escandalosa esa repartición, Remberto, que la quiebra misma de Baninter. Sí, claro. De ahí, fue más bárbaro. De ahí hubo empresarios que pasaron al grupo económico. O sea, la diferencia, ¿verdad? El manejo del capital. Claro que sí. Yo no he visto un documento en el cual haya un precio de venta de la Delta. Los Narri supuestamente pagaron el préstamo con lo que producía la misma Delta, pero no hay un precio de venta de las acciones. Pagar el préstamo de algo, la deuda frente al banco, no te hace dueño de nada. Y yo hasta ahora no he visto un documento que diga el precio de venta de la Delta pagado por Safari Motors fue tanto. Yo no lo he visto. Sin embargo, ellos tienen la Delta. Entonces, ¿cómo es eso? Y eso es un ejemplo de las múltiples cosas que manejaba, porque manejaba Costal, por ejemplo, el combustible. Sí. ¿Quién maneja eso? ¿Quién maneja Costal? Los Martí. Los Bonetti tienen parte, hasta donde tengo entendido. Entonces tú te fijas como cada cual se repartió los activos de ese banco dentro del esquema que ellos manejaban. Y los periódicos. A ver, imagínate tú. Y las emisoras también. Las emisoras fueron muy codiciadas. El pleito del Listín Diario fue apoteósico. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, habían empresarios que iban a donde Ramoncito va preso diciéndole, véndemelo, lo que tú necesitas dinero ahora. Prácticamente lo asediaban en la cárcel para que él se diera la participación que él tenía en el Listín Diario, que fue valorado en miles de millones de dólares como activo. ¿Quiénes pararon con las acciones del Listín Diario? Porque la tenía él, la mayoría. Y es el mismo grupito que hacen todos los renglones. Yo sé que Pepín Corripio le tenía un campamento montado a Ramoncito por las acciones que él le quería montar, que él le quería comprar, del Listín Diario. Y el resto del grupo, bueno, tú puedes ver una maniobra similar como la que hizo Fran Rainieri para adquirir Diario Libre. Ahí hasta los bichines tenían acciones. Sin embargo, Fran compró el 51% primero y después compró el restante 49%. Ahora es el dueño de la totalidad del Diario Libre. Pero le compró a esos mismos grupos que eran los que estaban atrás del Listín Diario que tienen participación en él. Y Diario Libre empezó siendo de Pellerano, ¿no? Si mal no recuerdo. El de Bancrédito. Que Bancrédito, como bien dices, quebró en esa crisis bancaria que estalló en el año 2003. Pero con Bancrédito no tuvieron esa mala prensa. No, porque es que Bancrédito no tenía los bienes que tenía Baninter. No era un interés para ningún tipo de componenda, de grupos empresariales de desmembrar el banco. Mire, el mismo Banco del Progreso tuvo problemas, pero ¿qué hicieron los bichines? No, este desastre lo vamos a arreglar nosotros. ¿Cuánto es que debemos? Toma y te lo pagamos. Y no venga a embromar para acá. Y preso Pedro Castillo, ya, no queremos saber. Y fue una acusación prácticamente originada del banco porque el banco pagó su propia deuda. Fueron inteligentes, se le fueron adelante. Se le fueron adelante, así de simple. Entonces, tú tienes dentro de ese contexto un grupo que está por encima, que maneja gobierno, supliéndote a ti cosas o en la capacidad de quitarte cosas como la Internacional Socialista. Y hay que decirlo, o sea, al momento de salir Unión Fenosa de aquí, el problema estaba tan en los medios todos los días que, oye, eso era toda la noche, protesta. Claro. Recordemos el mote, Unión Penosa, así era que se le decía. Sí.
Pero yo, mira, déjame decirte, el escándalo fue tan grande que yo recuerdo que la prensa cubría las reclamaciones, que fue una de las primeras veces que se hizo, de las personas con su pago de luz, con la distribuidora. Sí. Y hubo un señor que eso yo lo recuerdo porque daba risa y era penoso, que llegó con el contador, que lo quitó. En esa época no eran digitales. Y llegó con el contador abajo del brazo. Y hay un medio de prensa afuera y le dice, ¿y usted por qué se encuentra aquí? Dice, no, yo vine a reclamar. Y dicen ellos, ¿y cuál es su reclamo? Y el tipo hizo así, dijo, ¿ustedes lo ven? El contador despegado con los cables y la sí. cosa. Sí. No, eso parece como cuando tú enchufas algo de la pared, parece un conector Okay. por atrás. Y dice, mírenlo. Y seguía dando vueltas. El día. Seguía dando vueltas. Hablo. Seguía dando vueltas. Mírenlo, está despegado y sigue dando vueltas, mírenlo. Y seguía dando vueltas el contador. Y estaba despegado. No tenía ningún tipo de alimentación eléctrica para que lo hiciera girar. Hasta ahí llegó el problema. O sea, aquí se iba el lío feo si esa gente no se iba. Entonces, tú tienes, y se le pagó país, dicho sea de paso. Ahora, ¿qué tú tienes? El mismo rey Juan Carlos era embajador de esa empresa, era accionista, era miembro de la empresa. Bueno, dicen que esa empresa llegó aquí para él recapitalizarse, porque en ese momento la corona no tenía un quiquí. Y pararon aquí, nada más y nada menos. Pero mira, no te vayas muy lejos. Ahora mismo, Luis Abinader, un área sensible de nosotros, la Policía Nacional. Vamos para allá, exacto. Luis Abinader agarra y asciende al poder. Y tiene a Giuliani trabajándole en un plan para la reestructuración y reforma policial. Y yo te puedo decir a ti que eso era, la información para ese plan se presentó en varios informes y empezó desde el 2015. Y para la situación, para el nivel de deterioro que tenía la Policía Nacional en el 2015, fue muy, muy, muy bien elaborado. Las recomendaciones que hacían eran bastante puntuales, cubría las debilidades del Ministerio Público, actuando conjuntamente con la policía, del Poder Judicial. O sea, él agarró y verificó el aparato completo y eran bastante puntuales y bastante bien, bastante acertadas. Vuelvo y digo, para el nivel de deterioro que había para el año 2015. 9, casi 10 años después, no estamos hablando del mismo nivel de deterioro, porque obviamente ha avanzado. Pero llega Luis Abinader al poder con un plan bastante bien estructurado para el momento y no lo aplica. ¿Por qué? Llega aquí al país, se naturaliza el señor, el que era ministro de Defensa, principalmente del PSOE, creo que es José Bono Martínez que se llama. José Bono. Pepe Bono. Sí, se conoce cariñosamente. Se naturaliza dominicano en el mismo año 2020 y tú encontrarás publicaciones de él participando en calidad de asesor en la reforma policial. Es él quien trae a Pepe Vila para acá. Y tú dirás, ¿y por qué, si estamos hablando del plan Giuliani, vienen esos españoles para acá a asesorar y encabezar la reforma policial? ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Giuliani desaparece del mapa. Claro, claro. Ahora. Que era muy bueno el nombre de Giuliani en campaña, para la promesa, Giuliani. Claro, el hombre que resolvió claro, la inseguridad ciudadana en Nueva York. Sí, continúa. Pero ahora vamos a ponerlo desde el punto de vista que no se analiza que es real. ¿Quién tomó control de la Policía Nacional? Son dos miembros, prácticamente, es un miembro prominente del PSOE. Pero no es el PSOE que está adquiriendo la Policía Nacional de la República Dominicana. ¿De quién es miembro? ¿A qué organización pertenecen todos ellos? Al Internacional Socialista, manito. Y te digo una cosa, yo no soy simpatizante de la política y la aplicación de la política económica nacional de Luis. Pero yo te puedo decir a ti que Luis Abinader no le puede decir que no al Internacional Socialista. La verdad se ha dicho. O sea, tú no compartes eso, pero lo entiendes. Sí.
Sí. Luis no le puede decir que no es agente. Sí, esa es la verdad. Ahora, ¿por qué el Internacional Socialista quería el control de la Policía Nacional? No sé, eso estaría por averiguarse. Eso le corresponde a la unidad especial del gobierno español de la policía que ellos tienen aquí investigarlo. Pero lo cierto es que nosotros somos un hub para muchas de las transacciones de los miembros del Internacional Socialista a nivel internacional aquí. Porque nosotros no es igual tú haces un negocio con Venezuela desde República Dominicana a tú haces un negocio con Venezuela desde España, directo y en vivo. Tú tienes una mezcla, una simbiosis del empresariado dominicano, como decían los tigres, haciéndole aguante económico. Eso es aguántame este crédito a la estructura del Internacional Socialista en España. Por eso, cuando se entrega la concesión de Aerodón en 1999, no se le entrega a Felipe González solo. Se le entrega a él y a un empresario dominicano que es Abraham Hasuri. Entonces, él tiene una contraparte, él tiene quien le ejecute todos los movimientos económicos habido y por haber y quien maneje el dinero y quien lo encauce hacia donde quiera que deba de llegar. Porque cuando tú no tienes un límite fronterizo, porque tú controlas los gobiernos, tú puedes mover dinero como tú quieras y a donde tú quieras. Eso sería una posible explicación de los vuelos del Falcón aquí, a República Dominicana y desde aquí a otros lugares. Porque tú, en España, si tú obtienes dinero de corrupción, como el caso Collo, por ejemplo, tú no puedes agarrar y hacer un depósito en un banco. No te entregan el dinero con giro bancario tampoco. ¿Qué hacen? Tienen que buscar un lugar que no se encuentre en España donde se pueda hacer la transacción. Es ahí que nosotros somos durísimos en ese plano aquí en República Dominicana. Porque la verdad sea dicha, nosotros tenemos acceso al sistema bancario norteamericano. Pero ¿quién es que dice cuando un dinero es producto de un posible lavado? El banco. Y si tú controlas no solo los dueños del banco, sino el gobierno, que es el que se supone que lo controle a ellos, ¿cuál es el dinero bueno y el dinero malo? El que tú dices que... No, pero claro. Y si tú eres miembro de una estructura como la Internacional Socialista, el dinero bueno y el dinero malo es el que dice el Internacional Socialista que no es la misma cosa. Y para colmo, si el presidente te naturaliza dominicano, pues perfecto. Pero claro, ¿y tú crees que eso es porque Luis es un verdugo? No, mi hijo Luis era un niño cuando la Internacional Socialista estaba operando abiertamente en República. Pero claro, Felipe González era presidente, señores, ahí ya. Pero te estoy diciendo, el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez fue en 1974, si mal no recuerdo. Luis, yo creo que Luis gateaba en esa época, o no. Era un muchachito. Era un muchachito. Sí. En la foto sale nuevecito. Entonces ya tú adquieres conciencia, ¿qué crédito no te dan un país miembro del Internacional Socialista si tú eres complaciente con sus operaciones? ¿Qué crédito no te dan? ¿Qué préstamo te van a negar de uno de esos países? ¿Qué préstamo te van a negar? Ahora, Remberto, no solamente hablamos de la Internacional Socialista y de sus operarios que son políticos, digamos, ¿no? Que están formados en la... voy para allá. Voy para allá. Empresarios. ¿Qué tiene República Dominicana que le gusta tanto a esos grandes empresarios españoles? Que aquí tú puedes agarrar y crear una identidad de la nada, como lo probó el caso de Figueroa Goto, hacer toda una estructura económica bajo esa identidad que ni siquiera existe, porque la identidad la crean los gobiernos. Si yo, por ejemplo, eso se ve mucho en lo que son los organismos de inteligencia de países. Te crean una identidad, la identidad es válida, pero es creada porque la misma persona se llama Juan Pérez, se llama Federico Rosario, se llama Miguel Andújar. Todos son documentos oficiales reales, pero están creados por una orden gubernamental. Figueroa Goto tenía una cédula dominicana y no es el primero. Entonces Figueroa Goto tenía una serie de inversiones a nombre de una persona que no existía, pero cuya identidad era aprobado por un documento gubernamental de la República Dominicana, para empezar. Eso nosotros lo hemos visto. Entonces en República Dominicana se puede hacer lo que sea que ellos ordenen, porque no hay esos controles. Y también, Remberto, la tolerancia que tiene el contribuyente dominicano a la corrupción. Sí, claro. O sea, es que no tiene dónde reclamar tampoco. Aquí no hay, yo lo he dicho muchas veces, aquí no hay un aparato estatal per se.
Porque, disculpa, mira, en España, como al ministro de Trabajo, un soborno de 25.000 euros. ¿Qué es eso, viejo, aquí? No, aquí se habla de miles de millones. Aquí, y andan en la calle la gente como que no es nada. Y por más show que se hacen y que se procesa personas, es más para complacer la necesidad de justicia del pueblo, pero al final esa gente paran suelto. Se dice que Mimilo está mejor ahora después de que fue procesado que antes de haberlo procesado. Claro, claro. Y yo he visto la foto de Mimilo de paseo, porque los dominicanos cuando lo ven en cualquier tipo de islita por ahí bordeando Francia, le toman la foto y la mandan. Y la o sea, tú dices que aquella famosa frase que ya es famosa o infame, de acuerdo a como usted lo mire, de Hugo Vera diciendo que Najayo era un risol para él y se sintió como un risol, eso en un postulado, eso es verdad. Está mejor. Pero es que depende. Está mejor eso procesado. Pero fíjate, vamos a donde no hay forma en que Hugo Vera haga una contratación que el Estado Dominicano pague sin la autorización del Poder Ejecutivo. Eso no existe. La gente está bastante equivocada. Porque si no, Huguito Vera puede hacer una negociación por el presupuesto nacional completo y habría que pagarlo. Entonces, ¿cuál es el trayecto de un contrato gubernamental de cualquier índole? Ese contrato primero tiene que ser aprobado por la gente que sabe cuánto dinero hay y si va a haber dinero para pagarlo, porque hay que incluirlo en la ley de presupuesto del año próximo si el contrato se firma ahora. Hay que saber de dónde va a salir el dinero para pagarlo. Sí. Y cada una de esas contrataciones tiene un capítulo dentro de la ley de presupuesto que es donde va. Yo te lo digo porque yo he utilizado la ley para cobrarle créditos al Estado, que fue la que sustituyó todos esos embargos que se hacían en instituciones públicas. Y ellos te incluyen en el presupuesto y te dan tu certificación. Y así mismo lo dice, certificamos que en el presupuesto de la ley de presupuesto de gasto público para el año tal se encuentra incluido en la cartera tal de tal institución la suma de tanto para pago del crédito producido por la sentencia número tal del tribunal tal, autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en beneficio del señor fulano de tal. No, eso te dice a ti cuál es el mecanismo para tú pagar una contratación gubernamental. Y todas las instituciones por donde pasa eso son adscritas o están bajo el control directo del Poder Ejecutivo. Eso significa que si Huguito lo firma, Luis es que autoriza que lo pague. Así de simple. Entonces, si tú sabes que a ti te mandaron a firmar un contrato y que fue Luis que autorizó a que lo pagaran, tú sabes que tú no vas a parar mucho tiempo en Chirola. Y te dice, no, estate tranquilo que te soltamos ahorita. Por eso es que él, pero tú sabes que tú no tienes operadores pro. ¿Qué significa eso? Que estos muchachos se ofenden por algo que voluntariamente aceptaron. Porque si tú formas parte de un equipo y te dicen tú tienes que coger un malvado por el equipo, claro. O tú coges tu malvado y te portas bien. Claro. Pero como estos muchachos son de una clase media alta, si se quiere, pues se sienten resentidos porque lo pasan por su chirola y se pueden hablar de más. Pero como aquí no importa, pues Huguito sale a hablar, pero él sabía que él no se iba a quedar ahí. Eso es así de simple, porque es que todas las contrataciones que hace el Estado pasan por un sinnúmero de instituciones, presupuesto, Contraloría, Hacienda, Economía y Planificación, toda la estructura que elabora el presupuesto. Y eso lo sabe muy bien Carlos Pimentel y por eso está tan despreocupado. Claro. O sea, el pana despreocupado claro. Y tú lo ves dando entrevistas y lo mira lo más suave, tranquilo, porque él sabe. Hugo se puso a llorar, No, Hugo se puso a llorar porque Hugo se vio feo porque era parte del equipo de Hipólito. Pero al final, que está bajo fuego ahora porque quieren salir de Hipólito. Pero al final el pago lo autorizó Luis, porque Hipólito no es quien autoriza pago. Claro. Entonces, por más vuelta que den, eso lo autoriza Luis. Ahora vamos a llevarte ese mismo ejemplo al caso de la policía. Si al Internacional Socialista le interesa el Intran y dicen que quieren esa red semafórica, situación hipotética, ¿tú crees que Luis va a decir que no? No. Nunca. No, y mira, no. Es interesante eso que tú dices. Yo sé que tú lo dices adrede por tu agudeza. Si ya tienen la policía, es lógico que tengan el Intran. Es un tema de seguridad nacional también. Y mira cómo recientemente el presidente Luis Abinader apadrinó un plan de vial, de transformación vial, de educación vial de la gente, bla, 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 de seguridad vial, qué sé yo, y hace un decreto
declarando de emergencia el tema. O sea, de emergencia entra una empresa que puede estar muy bien afiliada a un empresario de la Internacional Socialista. Pero claro, porque tranquilamente. Mira, fíjate, eso no tiene límite. Si Austria es miembro de la Internacional Socialista, viene aquí una empresa austriaca, tú nunca vas a pensar que eso vino por esa membresía. Que dicho sea de paso, cuando estamos hablando del gobierno austriaco, la empresa que manejó la red semafórica de aquí, le está cayendo atrás a Milton Morrison y a Luis Abinader, porque ellos le están ofertando la reestructuración del sistema gratis. Para salvar su imagen, porque está manchada con este escándalo. Los equipos son de ellos. Sin embargo, le andan corriendo. Lo han dejado plantado y todo. No, hay cartas directas del gobierno austriaco a Luis Abinader 2021-2022, hablándole de la situación que había ahí adentro. Y Luis Abinader no le hizo caso. Hay un documento directo de parte del consorcio que estaba aquí, que dirige Carlos Zavala. Ha recibido en presidencia. Nosotros hemos hecho programas de eso donde mostramos el documento y le andan corriendo. Milton Morrison, aquí un representante del gobierno austriaco, a reunirse con Milton Morrison para ofertar formalmente, ya prácticamente de gobierno a gobierno, gratis la reestructuración del sistema. Sí. Y se mandó corriendo Milton para no recibirlo. Ahora es lo que yo le digo a Carlos. ¿Tú te crees que Milton tiene ese poder? No, manito, pero ¿quién es que pone a Milton a hablar de la red semafórica y de todo lo que se está haciendo en la semanal? Es con Luis sentado al lado, claro, que lo está haciendo. Entonces Luis, que tenemos los documentos, que tenía conocimiento directo y tiene conocimiento directo de la situación de la red semafórica, es el que le dice a Milton, vete de ahí. No recibe esa gente, no lo comprometa con esa gente. Claro. Es igual como el tren metropolitano. Cuando aquí Luis Abinader anunció el monorriel, que era un monorriel, a mediados del 2021, que iba desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte hasta el aeropuerto, o sea, el Gran Santo Domingo completo se iba a beneficiar de un sistema de transporte masivo. Luis anunció el inicio de su construcción a principios del año venidero 2022. No pasó nada. Y de ahí agarraron, modificaron todo y lo pusieron del Olímpico al aeropuerto. O sea, sacaron a la mitad de la población del Gran Santo Domingo del Esquema. En ese ínterin se reunió el cuerpo diplomático más los empresarios del gobierno alemán, porque los únicos que tienen un monorriel que maneja carga de levitación magnética son ellos. Eso significa que estamos ofertando nuestra tecnología para que tú puedas manejar carga también. Entonces tú tienes los pasajeros arriba del monorriel y la carga la tiene abajo. Eso significa cero tránsito de toda esa camionada que sale del isla, manito. O sea, nos hubiéramos beneficiado. ¿Y qué pasó? Se reunieron con ellos y no lo llamaron más. Y se arregló y pusieron el trencito a vapor prácticamente que tenemos en la línea 1 y la línea 2 del metro. Aunque como nosotros le sacamos eso en la licitación, la cancelaron huyendo, pues nosotros le preguntamos a Luis Abinader directamente en una instancia, ¿cómo es que tú agarras y dices que la tunelación, los 8 kilómetros se van a hacer bajo la medida de un modelo que tú no has licitado todavía? Ustedes son adivinos, muchachos. Y de ahí se barajó todo. Ahora, ¿por qué se beneficia el gobierno francés? Vamos a ver, ya. ¿Por qué? Dime. Es que todo ¿Por qué cae se ahí. beneficia a los franceses? ¿Tú sabes cuándo entra la Internacional Socialista en lo que podemos decir la época contemporánea? En Francia, con François Mitterrand. Así de simple. Sí, sí. Peña Gómez siempre hablaba de su amigo y hermano François Mitterrand. Porque es verdad que eran hermanos y amigos. ¿Y dónde se conocieron? Claro. ¿Y a qué estructura pertenecían? Claro. Ya. Entonces, si tú agarras y te pones a verlo desde... Porque es lo que yo le digo a la gente. Cuando tú te paras en una estructura y miras hacia el techo, eso es lo que limita tu visión. Pero tú no sabes lo que hay más arriba porque tú no lo estás viendo. Ahora, si tú te subes en el techo y miras hacia arriba, tú te puedes dar cuenta de si hay una estructura más hacia arriba o si esa es el final de lo que tú estás viendo hacia arriba. Y la gente se conforma con eso. La gente cree que esos movimientos se deben a que no, fulanito es un verdugo o fulanito maniobró en tal o cual sentido. Cuando en realidad puede que no sea así. Porque ¿qué es lo que yo te digo? Si se hace un acto de corrupción a nivel gubernamental en España, esa gente no puede guardar dinero a nombre suyo. Pero si tú tienes socio dominicano
es lógico que tú el dinero lo guardes a nombre de esos socios dominicanos, porque son tus testaferros. Si tú le metes a nivel bancario a un grupo económico dominicano como los Bonetti, $1,000 millones de dólares, nadie se va a preguntar nada. No, Porque ellos tienen un historial una de gota de manejar ese tipo agua, de una gota suma. de agua en un mar. Exacto, pero para ellos es mejor porque están manejando más dinero con el cual desarrollar su grupo económico, con el cual hacer inversiones. Y si lo pierden no es nada porque no es el de ellos. Pero ellos cobran su comisión. No es lo mismo tú prestar 10 millones de pesos que 1,000 millones de pesos. Porque la comisión de 10, y vamos a ponértela al exagerado, el 10% sería 1,000,000. Pero el mismo 10% de 1,000 millones es 100. ¿Entiendes? O sea que es una situación beneficiosa económicamente para los grupos de aquí y que pueden entrar o tienen acceso a instituciones bancarias a nivel internacional que ese funcionario español que armó o ese grupo de funcionarios que armaron el estratagema no pueden llegar, porque inmediatamente va a surgir el cuestionamiento. Cuando tú hablas de banca a nivel internacional, tú estás hablando de un solo sistema, ¿eh? Un solo sistema cuya debilidad es la entrada. Porque es el gobierno que está recibiendo los fondos quien te dice a ti si son productos de lavado o no. Y si ellos dicen que el dinero está bien, entonces ya ingresó al sistema sin ningún tipo de problema. ¿Y dónde tú crees que se hace eso? ¿Tú te crees que eso lo hacen en Estados Unidos? Es en países como este que se hace. Pero cuando tú dices que Abinader no le puede decir que no a esta organización, uno puede entender entonces y recrear como esa llamada que se da entre España y Venezuela. Y le dice, oye, que vamos a resolver, ¿cómo hacemos resolver el problema para poder llevar petróleo para allá? Porque estamos hablando que España, que pertenece a la Unión Europea, y la Unión Europea tiene un embargo contra Venezuela y no puede llevar petróleo de allá. Entonces, esa llamada Aquí, dice, bueno, aquí, nuestro socio en la República Dominicana, aquí. llévalo allá, lava el petróleo allá Ujú. y mándalo para acá. Pero así mismo se puede eso explicar, así mismo uno puede pensar que pasó con los aviones de Venezuela. Sí, Guárdamelos ahí sí, y las escala ahí. sí. Y Luis Abinader se atreve a calentarse con los gringos por eso. Y uno, Claro. y porque uno pensaría, ¿no? Hasta ahora que estoy conversando contigo, de que ningún presidente se iba a atrever a hacer esa jugada a los gringos, a menos que pertenezca entonces a esta organización. Pero claro, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué límite puede tener una organización de alcance mundial en un mercado internacionalmente interconectado? Yo te voy a poner un ejemplo. Hay instituciones bancarias que tienen un alcance mundial. Mundial. Tú estás en México y tú depositas dinero en un banco que tiene filial en Estados Unidos. ¿Y qué tú acabas de hacer? Ya el dinero está ahí. Y tú depositaste en México. Ahora imagínate tú que esa estructura monstruosa le haga préstamo al gobierno estadounidense o al empresariado que con el pago de su impuesto mantiene al gobierno estadounidense. Ahora ese banco tiene más poder que la propia estructura estatal, porque si hay cualquier problema con ese banco y ellos dicen, no, pero espérate, nosotros nos retiramos, el lloriqueo inmediatamente, no, deje a esa gente tranquila, porque tú vas a afectar la economía, vamos a tener un problema. Y tú estás hablando de un país que ha tenido fuertes crisis económicas. La Gran Depresión, por ejemplo, al inicio de los años 1900, tuvo la crisis inmobiliaria, historia reciente, estamos hablando de 2008. 2008, exactamente. Era una crisis financiera. Le pusieron convenientemente inmobiliaria para que la gente se entretuviera, pero era una crisis financiera. Exactamente. Entonces, ya tú estás hablando con un país que tiene una experiencia de ese tipo de movimiento abrupto de un manejo de grandes capitales. Entonces, así de simple, tú tienes cogido un gobierno de un país avanzado. Esos son los expedientes que nunca llegan a ningún sitio. Eso no, seguridad nacional. No, pero que nosotros tenemos pruebas. Sí, mijo, pero deje esa vaina así. Eso así, por Sí. Dios. De eso así. Y si el tigre sigue en español jodiendo, se pierde el tigre. Se pierde. Así de simple. Y la gente no lo quiere entender y no lo quiere creer. Pero
si tú no quieres tener una crisis a nivel macro de la colectividad que representa el pueblo del gobierno de los Estados Unidos, aún esa persona que esté haciendo la denuncia, esté haciendo la investigación, tenga la razón, aún no haya hecho nada ilegal, está poniendo en peligro la estabilidad económica que sostiene a toda esa colectividad. Y eso es prácticamente lo que hacen los servicios de inteligencia en los países avanzados. Ellos no hacen espionaje para robarle cuarto a nadie, a menos que no beneficie a la colectividad de su país. Eso es lo que se llama seguridad nacional. Ese tipo de situaciones. Son asquerosas, son malísimas, son inmorales, son todo lo que tú quieras, pero lamentablemente son necesarias para proteger la colectividad. Ya tú estás hablando de un país desarrollado que se encuentra doblegado por un mercado mundial que no lo maneja en gobierno. Mira, yo vi ayer una publicación de que Mark Zuckerberg está planificando tirar un cable de fibra óptica submarino mundial solo para los servicios de Meta. 40,000 kilómetros de cable rondando el globo terráqueo solo para los servicios de Meta. Diablo, Mundo Zuckerberg. Exactamente. Mundo Zuckerberg. No MZ. no es Mundo Zuckerberg, el tipo un visionario, pero tú puedes estar seguro que otra gente va a tirar su cable. Bien. Si le dan los números, va a tirar su cable y él le están dando los números. ¿Qué significa? Que ya Meta ha adquirido una expansión a nivel comunicacional del globo terráqueo. Y eso no es un gobierno, eso es una empresa. Sí. Ahora, ¿tú crees que alguien quiere tener problemas con Mark Zuckerberg? Pero esa empresa es un gobierno. Más que un gobierno, porque Más está que por un encima gobierno. del país. O sea, es un suprapoder. Ahora imagínate que Mark Zuckerberg sea un tipo que desde chiquito agarró y leyó y ve como héroe todas esas luchas laborales y lo que pasó esa gente con ese depravado empresariado industrial, lo que se llamó en su época en Estados Unidos los capitanes de empresas, que tú tienes a Andrew Carnegie, tú tienes por otro lado a Rockefeller y por ahí María se va. Entonces, ¿tú crees que es muy difícil entender que Mark Zuckerberg cierto tipo de simpatía dentro de ese escenario que estamos hablando con la Internacional Socialista? No, porque es un ser humano, tiene pasiones, tiene simpatía, tiene empatía. Entonces, si Mark Zuckerberg le pasa a ser miembro de la Internacional Socialista y tiene jefe dentro de ese esquema, ahora Meta pasaría a ser una parte del Internacional Socialista, se quiere o no. Te estoy poniendo un ejemplo hipotético. Pero eso pasa en Twitter. ¿Quién tiene? Exacto. Con Elon Musk. Exacto. Él está políticamente cifrado ahí con Trump. Entonces, exacto. Y peleando por sus intereses, porque eso es lo que él va a hacer ahora. Claro. A establecer sus intereses. La NASA la va a dirigir una gente de él. No, ya, la NASA la va a dirigir Elon Musk. La va a dirigir Elon Musk. Entonces, ahora, si Elon Musk quiere algo en República Dominicana, ¿tú te crees que Luis le puede decir que no? Él quería el muro. Pero ¿tú te crees que ahora le pueden decir que no? Bueno. No, mijo, eso es una estructura supranacional. Y el tema haitiano, Humberto. Tú sabes que hay un conglomerado muy fuerte que nadie menciona, que es el que hace todo lo lío en Haití, que es de corte socialista, de izquierda. Obvio, ¿quiénes son esos? Que son las mismas personas que tenían su simpatía y su arraigo en el gobierno venezolano con Carlos Andrés Pérez, porque Aristide, ¿a dónde es que va a refugiarse en primer lugar? ¿Quién es el que lo recibe? ¿Quién es el que lo apadrina? ¿Quién es el que lo apoya? Es Venezuela. Pero tú dices en el primer golpe, la primera vez que sale del poder, ¿no? Sí. Que le saca la Junta Militar. Sí. Va para allá, era presidente Carlos Andrés Pérez. Exactamente. Y luego para en Estados Unidos. ¿Qué te dice a ti eso? Que hay miembros de esa estructura en Estados Unidos que son los que están protegiéndolo a él. Que están muy, muy, muy adentro y bastante bien identificados dentro de la estructura demócrata. Por eso es que cada vez que llega un demócrata a la Casa Blanca, nosotros nos caen arriba con que abramos la frontera. Eso es una organización mundial. Es eso. Y ese grupo todavía está ahí, funcionando sin problema. Y nadie quiere problema con ese grupo. Esos muchachos son agresivos, y lo han demostrado en toda América Latina. No hay un conflicto que tenga un corte socialista que no sea apadrinado, apoyado, financiado por la Internacional Socialista. Y eso no es escondido, eso es abierto. Porque todos los conflictos bélicos no empiezan por un acto de terrorismo, exceptuando obviamente el que se cometió en Estados Unidos. Empieza por una ideología, en ese caso religiosa,
pero en la mayoría de los casos para nosotros América Latina es política. Y nosotros que somos muy cogiéndolo suave, no tenemos ya ni siquiera una tendencia o un lado. A nosotros nos hablan de izquierda y derecha y vemos al mismo tigre con el mismo feeling. Y además, nosotros no tenemos ideología. Ahora mismo son obsoletos. Pero esos muchachos sí. Y ese tipo de conflicto, como por ejemplo el colombiano con las FARC, tiene desde esa época corriendo. Y es un asunto ideológico, que fue lo mismo, por ejemplo, en El Salvador, que fue lo mismo que en Nicaragua, en la misma Venezuela. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Y esa estructura estaba ahí apoyando a esa gente desde ese entonces, porque precede a esos conflictos. En realidad, claro está, hay que hacer un paréntesis dentro de que al pertenecer a esa estructura, la gente se beneficia a nivel personal alegando un interés de la estructura, porque muchas veces coinciden ambas cosas. Claro. O sea, te voy a poner un ejemplo. La Internacional Socialista quiere que de Venezuela salga un barco cargado de petróleo a República Dominicana porque ese es uno de los compañeros y necesita eso. Y ese barco no lo va a revisar nadie, ni en la salida ni en la entrada, porque ambos gobiernos pertenecen a la misma estructura. Ejemplo hipotético. Pero el barco tiene que volver a Venezuela. Y tampoco lo van a revisar a la vuelta. Entonces, ya queda de mí, que soy el dueño de la naviera y del barco y de todo el mundo, traerlo vacío o traerlo lleno. Yo estoy cumpliendo con la voluntad de la estructura. Ellos me dijeron que pusiera ese petróleo en República Dominicana y yo lo puse. Ahora, déjame yo agarrar y aproveché el viaje de vuelta y no hacer un negocio, traer el barco lleno de X productos. Puede ser legal o ilegal, porque el barco no lo van a revisar en la vuelta, como no lo revisaron a la entrada tampoco. Nadie se va a meter con ese barco y yo hago un negocio de ida a Venezuela. La Internacional Socialista sabe eso, pero dice, no, el compañero tiene que mandar el barco como quiera, déjale esa vaina. Y así se monta dentro de una estructura con un interés de la estructura, un interés personal. Porque si tú me hiciste a mí hacer algo ilegal en beneficio de la estructura, tú no puedes cuestionarme que yo haga un segundo producto ilegal en beneficio mío propio. Claro. Entonces, Irán contra es una lección de eso. Los movimientos económicos, Oliver North, el Congreso, etcétera, etcétera, no se hicieron directamente de Estados Unidos. Ahora, tú me mandaste a mí a llevar armas. Lo que yo traiga de vuelta es problema mío, pero tú no me puedes decir nada porque lo que tú me dijiste que hicieras es ilegal. Entonces, si tú te pones a agarrar y a decir que yo hice algo ilegal, entonces yo tendré que hablar de cómo fue que yo llegué ahí y de la vuelta que yo di para atrás. Entonces te va a calentar tú, entonces vamos a dejar eso así. Si tú llevas la salmi y tú quieres traer otra cosa, pues está bien, vamos a pasártela porque, ¿verdad? Bueno, estamos los dos en el mismo sitio metidos. Osama Bin Laden muchos años pudo operar bajo esa lógica que tú dices. Pero claro. Pero es que tú no puedes llevar el contenedor vacío de vuelta. Claro, y además Osama Bin Laden fue fue clave en la expulsión de los soviéticos en Afganistán, Sí, en los 80. Él era él fue clave. Él era un mujahidín. Claro, y ahí fue que él aprendió a pelear. Exactamente. Él era uno de Mujahidín y fue financiado directamente por Estados Unidos, como ahora mismo está, señores. Ahora mismo está Siria, nueva vez, asediada por ese lado, financiado por Occidente, de estos tipos, de estos fascistas musulmanes, porque son unos fascistas musulmanes que están operando nueva vez para expulsar del poder a Bashar al-Assad, protegido por Rusia. Claro, y no, esas transacciones que tú dices, clandestinas que se dan con productos, pero también con personas, porque está la denuncia ahí de Daisy Rodríguez. Delcy. Que pasó clandestinamente a España, aun cuando tenía una prohibición de entrada. Pero claro, porque el contenedor no vuelve vacío. Que llevaba unas maletas. Unas maletas que todavía no se han... como tú dices, que todavía no se ha podido establecer qué tenían esas maletas. Dice que llevaba oro, dice la prensa venezolana. No, mira, déjame decirte, para que la gente entienda. Cuando tú transportas valores, no se transportan por lo general en su morfología principal. ¿Qué significa? Vamos a sacar dinero de un sitio. No significa que tú vas a sacar el billete per se, porque estamos hablando de espacio.
El que transporta cosas quiere algo de alto valor que ocupe poco espacio porque le permite llenar el avión con más productos. El avión, el barco, el tren, manito, en los lugares donde se cruza frontera por tren, lo que tú quieras. Y por lo general, para mover grandes cantidades de dinero que ocuparían un espacio físico determinado, por ejemplo, los cárteles de droga que son emporios, no lo cuentan, pesan el dinero en el furgón. Y por el peso, sí, igual nosotros hacíamos eso. Nosotros teníamos instrumentos de pesaje, por ejemplo, en la época de Trujillo, había uno operando que fue de los últimos ahí en lo que es el destacamento policial en Bonao, si mal no recuerdo. Entonces la mercadería que trae ese camión, según el cargamento, tenía un pesaje, porque los furgones tienen un peso bastante estándar que se registra. O sea, el furgón número 1037 se pesa y pesa 2 toneladas. Todo lo tú de me estás hablando ahí, a mí que de piña tú tienes X cantidad y que está metida en el furgón, todo lo que esté por encima es peso en piña. claro. Yo puedo determinar más o menos cuánto es que tú llevas y de ahí te cobro el impuesto. Pues de igual forma se pesan los camiones con billetes, porque es así de asqueroso y grande, Wow. así de simple. Ahora, ¿qué sucede? Ocupa mucho espacio. Yo quiero mover 10 millones, yo quiero sacar 10 millones de España. Yo me voy donde el transportista, que obviamente yo lo conozco, porque eso es lo que él hace. Y él me dice a mí, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú quieres sacar 10 millones. Perfecto. Entonces, tú lo que vas a hacer es que me va a traer los 10 millones y me va a comprar, y ahí es donde saca su beneficio, 10 millones de dólares en diamantes. Él tiene los diamantes. Obviamente hay 1% que él se gana. Qué negocio. Ahora, ese dineral que ocupaba un espacio cabe en una bolsita. Una maleta pequeña. Lo puede llevar cualquiera. Ni siquiera una maleta en los bolsillos tú te lo echas. Por eso los relojes también de los Sí, carteles, los sí. roles, los... Sí, exactamente. Cuando llega destino, la persona que recibe le compra prácticamente los diamantes a la persona que lo lleva. Y así es que se hace dinero de nuevo en el país de destino. Obviamente, menos su comisión por la venta. Y los diamantes se quedan ahí. Vamos a suponer España, República Dominicana. Si un dominicano quiere sacar dinero hacia España porque es necesario, va donde la misma persona que le vende el equivalente en diamantes y los diamantes vuelven a España. Y así va y viene el transporte de valores sin tu mover dinero en un espacio pequeño. Ahora, cuando ya tú estás obligado a bajar un furgón, 2 furgones, un barco, tú vas a transportar bienes que ameriten esa cantidad de espacio. Por ejemplo, las armas no hay manera de reducirlas aunque tú las desarmes. Y no hay manera de bajar el peso, entonces ahí tú necesitas un furgón obligado. No hay manera de tú agarrar y hacer ese tipo de... Lo más cómodo de mover son valores. Pero ya cuando tú necesitas un bien, municiones, por ejemplo, tú no puedes reducirla. Droga no la puedes reducir tampoco. Ya ahí tú tienes un viaje de ida, necesitas un viaje de vuelta. Y cuando se habla de gobierno a gobierno y de que la persona que está operando es miembro de una estructura supranacional que controla los gobiernos, ese furgón no lo va a revisar nadie. Pepe Hidalgo. Yo no quiero terminar. Mercalia, bueno, Sí, la concesión Globalia, en el parque exacto. Globalia. Globalia. La concesión en el parque Cotubanamá, ¿quién fue que la dio? La autorización. Hipólito. Exacto. Un parque nacional. O sea, él estaba construyendo un resort. No, ahí. él arrancó prácticamente a inicio del 2020. Y cuando le dijeron, hey, ¿para dónde tú vas? No, yo tengo un decreto de Hipólito Mejía. Yo no he ejecutado esto porque a mí no me da la gana. Y tú dirás, ¿y por qué se le permite a Pepe Hidalgo en el 2020, a finales del gobierno de Danilo Medina, ejecutar eso? 2 razones. La primera es la local. Son Uñimugre, Hipólito y Danilo. Y no solo Hipólito y Danilo, el entorno militar de los dos es uno solo. Y salen en fotos sin problema. Y yo lo he dicho varias veces, ahí en el ministerio, en el MIDE, cuando estaba Paulino Sen, el que se pasaba el día sentado ahí era Morfa. Y cuando asciende Morfa, entonces Paulino Sen era el que se pasaba el día sentado ahí haciéndole compañía. Pepe Goico despachaba con los dos sin problema. Entonces,
no es de extrañarte que lo que se firmara en el gobierno de Hipólito se ejecutara sin problema en el gobierno de Danilo. Y segundo, Danilo tuvo un inicio socialista, si se quiere. Claro. Si hay alguien que sabe lo que es el internacional del socialista, Pacoredo. exacto. Hombre, ¿cómo es el Pacoredo? Si hay, Se estrenó. si hay alguien que sabe lo que es eso, es Danilo. Si hay alguien que en verdad sabe lo... Mira, fíjate. Danilo Medina ha sido presidente de la República Dominicana más veces que en papeles. ¿Qué quiere decir eso? La persona que en realidad sabía operar un Estado a nivel práctico siempre fue Danilo. Diablo, sí. En el primer gobierno de Leonel Fernández, ¿quién gobernó? Danilo. Danilo fue que gobernó. Eso es verdad. No, pero si se quiere, en el PLD empezó a gobernar, o sea, llegó al poder con Danilo y con Jorge Botello. Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados en el último gobierno de Balaguer. Sí, que ahí es que se hace el acuerdo financiero del anillo de Balaguer a la campaña de Leonel Fernández. Exactamente. Se decía en los rincones de la casa de Joaquín Balaguer que la campaña salió por encima de los 6,000 millones de pesos. Pero miren, el poder de Pepe Hidalgo, porque dijimos esa. Pepe Hidalgo, señores, es dueño de Europa. Europa fue salvada por el gobierno de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español, entonces, o sea, Internacional Socialista. Europa fue salvada con 475 millones de euros. Hay rastros que llevan a que Begoña Gómez, la esposa, digamos, la primera dama, ¿no? Operó para eso. Pero no solamente eso. El hijo de Hidalgo ha testificado en estas audiencias que se siguen con la trama Coldo y se ha dado el lujo de decirle de todo a los investigadores, a la fiscalía y todo, y decir que es una persecución la que tienen. Pero señores, Pepe Hidalgo es dominicano. Pepe Hidalgo, nacionalizado los también. medios de comunicación, los grandes medios de comunicación lo entrevistan y le dicen, mira, no, Pepe Hidalgo. Un medio, una de esas cadenas de las elecciones ahora, en las últimas elecciones, lo siguieron porque fue a votar. Sí. ¿Tú estás entendiendo? O sea, ese hombre es un poder aquí en República Dominicana. Él gobierna. Sí. Él gobierna aquí. Señores, literalmente gobierna aquí el señor Hidalgo. Una persona de mucho poder. Poder, señores, Don mucho Pepe, poder. Don Pepe. Y a don Pepe no le va a pasar nada porque a don Pepe lo piden en tradición, es dominicano. Eso es lo primero. Entonces, wow. Tú sabes que en Haití... Coño, qué bueno ese socialista, sí. En Haití la gente se sorprende por... Bueno, de nombre ya, ¿verdad? Ya de nombre, de sí. nombre, al muchacho le gusta el dinero. Sí, claro, por eso digo, qué bueno. En Haití la gente se sorprende porque la élite haitiana, los empresarios, los que tienen el dinero, son gente, primero, que tienen un apellido para nada haitiano y que son blancos. Entonces tú dices, oye, mira, o sea, un grupo de blancos ahí que se adueñaron de Haití. Pero que aquí, como aquí hay blanco, negro, el contraste no se ve tanto, pero estamos en la misma, ¿eh? Sí. En la misma. Un día tenemos que hablar. Los apellidos son raros Sí. y los tigres son de para allá. Pero oye, Sí. un día, Remberto, tenemos que dedicarlo a esas familias, a esas élites haitianas, dominicanas, puertorriqueñas, Cuba, digamos Consorcio, cubana antes de la revolución. El consorcio, acuérdate que bueno, un día tenemos que hacerlo a lo largo. Hubo un problema de la línea de vehículos, si mal no recuerdo, autogermánica en Puerto Rico, porque Pellerano era que tenía parte de la concesión de eso y ya hubo problemas ya cuando empezaron la persecución de la Procuraduría. Entonces, eso te dice a ti que no hay un límite en cuanto a operaciones. Y segundo, cuando tú buscas el origen, muchas veces es bastante difuso. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo dinero que no puedo justificar, yo necesito crear una persona que sí lo pueda justificar. Eso a menor escala, eso tiene un nombre en Estados Unidos que creo que es pitufiar, que es cuando se hacen depósitos por debajo de la línea legal que debe de elevar un cuestionamiento, pero como quiera hay un cúmulo al final. Ahora, si tú pones esa misma actividad y la pones en consorcios familiares, o sea,
cuando tú hablas de una estructura, por ejemplo, como los Rockefeller, tú estás hablando de 100 y pico de años de historia bancaria. ¿Qué significa eso? Que lo que empezó haciendo mi tatarabuelo, pues lo siguió haciendo mi bisabuelo, lo siguió haciendo mi abuelo, lo hicieron mi padre y ahora lo hago yo. Ahora, si tú remontas esa actividad primigenia hasta allá atrás, entonces tú te vas a dar cuenta que posiblemente haya algo bastante raro, porque la inversión original de dónde fue que salió. Y puede ser que estemos hablando, y estamos hablando de caso hipotético, obviamente, de un testaferrato que tenga ciento y pico de años, de que ese dinero que se esté manejando no sea en principio propio de ellos. Obviamente ellos han sacado un beneficio por manejar ese dinero, pero no significa que en realidad pertenezca a ellos, puede ser una estructura muy por encima de ellos. Acuérdate que los Rockefeller manejan banca en el medio de todos los conflictos bélicos de Europa y le prestaban a todo el mundo. Tú decías, yo quiero invadir Francia. Y tú en Inglaterra y ellos te decían, está bien, ¿cuánto tú necesitas y cuándo tú me lo pagas? Yo necesito 100 millones de lo que fuera, o 100 toneladas de oro en la época, para ponerle, ¿verdad? Y llegaba Francia y decía, yo quiero invadir Inglaterra. Y decían, está bien, mijo, no hay problema, pues ya le habían despachado el dinero al otro. ¿Cuánto tú quieres? Yo necesito 150 toneladas de oro. Pues venga, y te la acá, voy a tenga. pasar. Oh, claro que sí. Y así, ellos eran el único beneficiario de los conflictos bélicos que movían muchísimo dinero, que ellos eran los que estaban financiando. Ganar o perder a un lado, iba a haber una suma económica porque el fin real de los conflictos bélicos es económico. Entonces, si gana este, pues me paga y yo como quiera le cobro al otro en un futuro, pero con lo que le voy a cobrar a este, pues recupero mi inversión y me gano unos cuartos. Y así dentro de una pecerita que llamamos Europa, surge una banca monstruosa con una capacidad económica para apretarle a todo el globo terráqueo, producto de conflicto. Hay mucha gente que dice, bueno, si el negocio era tan bueno, es posible que ellos armaran los conflictos. Sí, obviamente tendría que haber una investigación para descartar esa posibilidad, pero es muy lógico que lo hicieran. Ahora bien, ¿qué te dice a ti que eso no se ha hecho aquí? Desde el inicio de que esas familias que operan aquí empezaran a ser acaudaladas, porque todos son extranjeros o de origen extranjero en su mayoría. Sí, todas. Absolutamente. Y yo lo dije, el dinero de Franco no se ha encontrado todavía en España. Y la hija de Franco, si mal no recuerdo, vino varias veces a República Dominicana. Los hijos de él o los descendientes de Franco. Y a partir de que empezó a decirse que la familia de Franco estaba viajando a República Dominicana, hubo muchas cadenas de tiendas que hicieron y crecieron durísimas. Y los dueños de ellas son de origen español. Y no estamos diciendo que ese sea el caso, pero sí tendría lógica que con quien tú hables de mover dinero, sea con una persona con la cual tú tengas empatía, tiene que ser un español, porque no va a confiar en un dominicano, ellos no van a confiar en un dominicano. Pues de igual manera tú puedes tener un cierto tipo de empatía, que no estamos diciendo que sea el caso, de los vicini, que son de origen italiano, con cualquier tipo de movimiento económico que venga desde Europa a través de Italia, porque es la persona que le va a generar mayor empatía. Y aparte de que cuando tú manejas dinero, tú creas, si tú no tienes un problema de malversación o de pellico, como le llaman los narcotraficantes, de no quedarte con lo tuyo, pones más dinero en tu mano. Y las sumas son tan descomunales que tú con 1% que cobres por manejarla te haces multimillonario más allá de todo tu sueño. En todo tipo de negocio cuando se trata de gobierno. Porque no hay límite, porque no te van a revisar la carga nunca. Y todo el mundo lo sabe. Tú puedes agarrar y hacer una inversión en diamante y decir, bueno, me voy a ganar unos cuartos moviendo 1,000 toneladas de coca de vuelta y de allá para acá puede agarrar y hacer trata de blanca y nadie va a parecer fulgón, porque es un negocio de gobierno a gobierno o amparado por la protección del gobierno de turno. Y así se mueve toda una estructura. ¿Qué pasa? Cuando tú manejas una parte muy bien, en lugar de una persona ponerse a loquear y perder dinero, ¿a quién busca? A ti, porque tú tienes años haciendo eso. Si nosotros somos la manera de meter cuarto a un sistema bancario legal y tenemos décadas haciéndolo, ¿por qué van a buscar otra gente? ¿Por qué se van a ir a Jamaica a experimentar para que le descubran algo? Si aquí lo tienen todo, ¿quién es el que dice aquí lo que se hace? El gobierno de turno. ¿Cómo fue posible que quebraran 4 bancos y la superintendencia de banco no se diera cuenta? No, y lo iba a vender, Ramoncito, el banco.
Sí, y lo que iban a comprar. que se aprobó, óyeme bien, la venta del Baninter a los Vicini se aprobó por la Junta Monetaria. Y 9 días antes de que se interviniera, pasaron dos cosas. La primera, nombraron a Carolina Mejía y a su suegro en la Junta Monetaria. Yeah. Ya estaba aprobada. Se había anunciado en los blogs, o en ese tiempo no eran blogs, era la prensa especializada. Porque tú tienes periódicos como, por ejemplo, El Dinero, que son especializados en temas financieros. Asimismo, tú tienes publicaciones que son especializadas en turismo, especializadas en industria. La revista Mercado, por ejemplo, tiene una especialización en cuanto a movimientos económicos y grupos empresariales. Pues ya se había publicado a nivel internacional que el Baninter estaba aprobada su venta o compra y venta por los Vicini, por el grupo Vicini. 9 días antes designan a Carolina Mejía y a su suegro en la Junta Monetaria, y al final de esos 9 días se intervino el Baninter en lugar de venderlo. O sea que con la venta a los Vicini se hubiera recuperado todo el dinero que había puesto el Banco Central del Estado en él, porque ellos pensaban pagar la deuda. Así de simple. Claro, ellos sabían lo que estaban metiendo. No hubiéramos tenido lo que hoy, la deuda del Banco Central, que por lo menos los 10,000 millones de dólares primigenios, que son los que se han ido aumentando, en lo que los intereses que se pagan por pagar los bonos que se emitieron para cubrir esa deuda. Digo 10 porque hay un excedente de 6,000 que se cogieron en los 4 años de este gobierno, o los pasados de Luis Abinader, 6,000 millones de dólares. Y están haciendo una maniobra que es liberar el encaje legal. Entonces, el encaje legal, que es esa suma de un 10% de los depósitos que los bancos tienen que depositar en el Banco Central por cualquier eventualidad, se le está liberando para que fluya en la banca privada y ellos cobren intereses por prestar el dinero que le pertenece al Estado Dominicano por ley. Diablazo. Y estamos hablando de 117,000 millones por lo menos hasta finales del 2023. Entonces, la banca privada, que es lo que yo dije en un programa que hice, que si es una operación gubernamental y el 40% se destina a financiar vivienda de bajo costo, le están dando un 60% para que lo presten lo que le dé la gana. Pero como quiera, y a pesar de que tenga un límite de una tasa de interés del 9%, esos intereses debieron de entrar directamente a el financiamiento, o no el financiamiento, el pago de la deuda del Banco Central, la recapitalización de la deuda del Banco Central, en lugar de dejarse en bolsillo privado de la banca privada, porque es dinero estatal que se está liberando por una obligación estatal. Y que si hubiera manejado el Bandex, que es un banco estatal, pues entonces tendríamos un mecanismo en realidad social y estuviéramos pagando la deuda del Banco Central. Pero no fue eso lo que se hizo. Se le está liberando a ellos para que lo presten ellos y ganen los intereses ellos de un dinero que es estatal. Eso es lo que está pasando aquí con el Banco Central. Entonces tú te preguntarás, ¿y quiénes son los ideólogos de todo este tipo de maniobras? ¿Y de dónde salen? ¿Y quiénes son los asesores de este tipo? ¿Y por qué todos hacen lo mismo? Porque lo que estamos hablando aquí tiene mucho tiempo haciéndose. Fíjate que estamos hablando, cuando se habla de Pepe Hidalgo, estamos hablando de la entrega de un terreno, de un área protegida, en lo que comprende 2000 a 2004. Hace 20 años de eso. Hablando de 2 décadas de operación. Arturo del Tiempo, otro español. Exactamente. ¿Que estaba pegado con quién? Y que había sido designado miembro de qué organismo? Policía Nacional. Entonces, si tú mencionas Arturo del Tiempo y ese quema, y estamos hablando del ex ministro de Defensa de España, del PSOE, metido en la policía en calidad de asesor, entonces, aunque uno no quiera, tiene que hacer ciertas similitudes de la situación. Todo cae en el mismo sitio. Y volvemos a preguntarnos, ¿qué quieren esa gente con la Policía Nacional? Porque Guillermo Guzmán Fermín andaba agarradito de la mano con Arturo del Tiempo, pero a Arturo del Tiempo le dieron préstamo del Banreserva. Así de simple. Entonces, al final tenemos décadas de historia que no se aclara a menos que tú no lo veas desde arriba. Arriba la Internacional Socialista. Porque es lo único que explica cómo hay una constancia en cuanto a un mecanismo que traspasa a los gobiernos aún no sean miembros.
Pues vuelvo y te repito, si Chávez, Venezuela, no le hubiera metido la mano a Leonel en los combustibles, Leonel hubiera durado muy poco en el poder. Y no solo aquí, estamos hablando de Haití. ¿Dónde se armó otro lío con Petrocaribe? En Haití. Así mismo. ¿Y por qué Hugo Chávez decidió ayudar a Haití? El mismo país que recibió a Aristide, que es de corte eminentemente socialista. Estamos hablando de un flujo de dinero de países o grupos hermanos que operan en diferentes países. Pero así mismo te cortan el flujo. Y tú no duras 2 minutos en el gobierno. Porque te pueden cortar el flujo donde sea. Y estamos hablando de Venezuela. Pero si hubiera sido el país proveedor de esa ayuda, otro miembro o donde ellos tuvieran influencia, de igual forma funciona el mecanismo y te cortan el agua y la luz. Así de simple. Mira todas las cosas que pasan en ese trayecto de estos 3 países. Venezuela, Dominicana, España. Mira dónde está Edmundo González. Sí. En España. O sea, claro. todo pasa por ese trayecto de esos 3 países. Es increíble lo que tú acabas de porque son los aquí. 3 de habla hispana. Nosotros no sabemos lo que ellos hacen en países donde no es de habla hispana. Nosotros a lo mejor podríamos, si nos ponemos a investigar, podríamos descubrir ese mismo trayecto en los países, por ejemplo, que fueron colonia francesa y en la francofonía. En la francofonía. Lo podíamos hacer también en los países donde se operó, tienen un origen con portugués si se quiere. Holandeses, por ejemplo. Holandeses. Mira el acuerdo marítimo con Países Bajos. Cómo operan esas islitas adscritas al Reino de Países Bajos, que no son países, no son estados. Exactamente. Y tú tienes los Países Bajos, el neerlandés es el idioma oficial, pero ellos tienen como segunda lengua bastante bien desarrollada el inglés. Claro, porque son anglófonos. Bueno, guarden esto. Sí, guarden esto. Esto es para revisarlo. Exacto. Cada cierto tiempo. Cada cierto tiempo. Y por eso nos tomamos nuestro tiempo. ¿Qué pasó en todas? Revisen este video. Aquí está toda la explicación de Exactamente. Sí, porque tú tienes una evolución de... Mira, el actual presidente de España, ¿de qué partido es? Y se están matando entre ellos. Hasta que llamen de arriba y digan, dejen eso ya. Claro. Bueno. Porque es que tú no puedes evitar que los niños se peleen. Que como ellos lo verían. Si no fueran seres humanos, con su chismecito entre ellos, nosotros no nos enteráramos de nada. Y la gente cree, y podría usted creer que no, que el Partido Popular opera igual. Claro. Porque una estructura es, como bien ha descrito aquí Remberto, eso ya es suprapartidario. Así opera también el Partido Popular. Y para allá, con toda y su estridencia, va Vox. Sí. Claro. Porque está adscrito también a esa línea pesadísima del Estado profundo de Donald Trump. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, señores. Sí. Son corporaciones que tienen su diferencia en lo administrativo, en modo de operar, pero es lo mismo. Pero a lo mejor tú sabes lo que estamos viendo. Una limpieza en un área por parte de eso mismo, porque fíjate, tenemos al ministro de Defensa que viene para acá, o al exministro de Defensa, y se nacionaliza en el 2020. Pero el mismo Felipe González se naturalizó dominicano en el 2022, antes de que todo esto se hiciera público. Entonces, ahora que tenemos un escándalo que no se pudo evitar que se hiciera público. Si tú quieres desligarte de esa gente y acabar con ese grupo, ¿a quién tú le das esa encomienda? A uno de los miembros tuyos. ¿Y quién es que lleva a cabo la persecución y a quién es que se le está acusando de que no debió de hacer eso? Al actual presidente de España, que por qué está pasando eso. Pero ellos lo están viendo desde lo interno del PSOE, pero no lo están viendo como una posible línea de por encima del PSOE, que es de la Internacional Socialista, de que esa gente se pasaron de las rayas, están llamando demasiado la atención y hay que salir de ese grupo. Entonces. Claro, ¿no? Y es así. Y hay 3. Ahí son los 3 chivos expiatorios y ahí se va a quedar. Coldo García, claro, Ábalos y el comisionista de Aldama, que es el más delicado porque viene del sector privado, representó al grupo Globalia, o sea, Pepe Hidalgo, y ahí hay tema. Y está desesperado, está hablando demasiado. El peligroso de verdad ahora mismo es de Aldama. Bueno, claro.
La Quinta Pata, edición especial, ¿no? Con nuestro amigo y hermano Remberto Pichardo de Ciudadanos contra la Corrupción y su canal de YouTube. Tienen que visitarlo. Ciudadanos contra la Corrupción, que me dice que tiene más de 15,000, ¿no? Tiene más de 15,000 suscriptores. Y es todo un éxito porque ya ustedes ven el tipo de contenido que maneja Remberto, que invita a seguirlo porque son cosas muy pesadas. Lo hace de forma magistral, llana, pero hay que seguirlo, hay que tomarse su tiempo. Y recuerden, señores, José Maracayo, Edwin Cruz, aquí, La Quinta Pata. Sintonízanos siempre, activa campanita, dale a me gusta para seguir creciendo, comparte. Recuerda que estamos en el canal 503 de Win TVO para el Gran Santo Domingo, mientras nos aguanten, ¿no? Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche la retransmisión. También estamos en Higüey por la señal de Telecable Nacional y en el Cibao Central, en las principales plataformas de esa región, de los canales de cable de esa región. También estamos en la plataforma Viva. Bueno, no solamente son temas amargos, son temas duros que tratamos aquí en La Quinta Pata. También es momento de que cuando usted quiera una solución a nivel de postres creativa, diferente, pues contacte a la amiga Odette Hidalgo. Por ejemplo, vamos a degustar en breves instantes este hermoso mousse de limón. Pero además Odette no solamente hace postres caseros, interesantísimos, artesanales, con ingredientes de gran calidad, sino que también tiene soluciones creativas para detalles, regalos, como esta cuchara que está hermosamente diseñada. Ahí en pantalla pueden ver los contactos de Odette Hidalgo y también sus enlaces a esas cuentas de las redes sociales para que puedan ver cuál es la oferta interesante a nivel de diseño y también de postres de alta calidad y económicamente muy competitivos que, les digo, no se van a arrepentir.